con Real y medio, con Real y medio compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con Real y medio, con Real y medio, con Real y medio compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con Real y medio, con Real y medio, con Real y medio compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con Real y medio, con Real y medio, con Real y medio compré una pata. Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa Real y Medio. Hoy desde el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado Zulia. Tema de mucha importancia hoy día, un tema que ha tenido muchísimo pegada en diferentes medios de comunicación, es el tema precisamente de lo que viene haciendo la OEA con su injerencia a través de Luis Almagro en nuestro país. Queremos conversar de ese tema el día de hoy y por eso nos va a acompañar, primero que todo, nuestro kiosquero de hoy, que es de lujo, es Josué García. Josué, ¿cómo estás? Además el kiosquero del día de hoy es politólogo, pero además de eso es productor de programas en Vive Televisión, productor tanto de A Voz Alzada como de Real y Medio. Bienvenido a nuestro kiosco el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Y también nos va a acompañar el día de hoy Marcos Pérez Cacique. Marcos es licenciado en Ciencias Políticas, también politólogo, pero además de eso es máster en Antropología, ambos en la Universidad del Zulia. Sí. Con Marcos queremos conversar, Josué, precisamente de la temática que tiene que ver con el papel que se ha venido haciendo últimamente en cuanto a injerencismo en Venezuela a través de la OEA. El papel bastante, bueno, vamos a tener la oportunidad de conversarlo. El papel que ha jugado Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. No sé si será más bien secretario general de otra cosa, porque, bueno, vamos a hablar de eso. Para comenzar la conversación, vamos primero a compartir con ustedes los titulares de la prensa que ha seleccionado nuestro productor Héctor Faría para el día de hoy. Comenzamos entonces con el primer titular. El primero viene del diario, del portal, perdón, de Globovisión. Dice, Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, senador republicano, advierte a 3 países por votación sobre Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. Los 3 países son República Dominicana, Haití y El Salvador. Luego tenemos el titular del portal de BBC Mundo. La BBC Mundo titula dictadorzuelo, entre comillas, traidor, entre comillas. Son las duras acusaciones entre las cuales que ha tenido Luis Almagro, secretario general de la OEA, contra Nicolás Maduro. Vamos a ver luego también el portal del Nacional, el titular que dice Julio Borges, la Carta Democrática está por encima de cualquier ley venezolana. Dios mío, ¿de dónde aprendería este señor estas cosas? Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar esto también el día de hoy. Y finalmente del portal de 2001.com.be está este titular que dice partidos políticos españoles piden aplicar la Carta Democrática en Venezuela. La Carta Democrática, para empezar por allí, ¿qué es eso de la Carta Democrática? ¿Hasta dónde llega? Pero además de eso, pasémonos un poco, Marco, no solamente sobre la OEA, pasémonos un poco por la situación actual de América Latina. Ha habido cambios a nivel geopolítico, ha habido cambios como ya sabemos, la derecha ha retomado espacios de poder en Argentina, en Brasil, también lo ha hecho en Perú. Y evidentemente ha cambiado un tanto la correlación de fuerzas. En ese marco se replantea nuevamente la posibilidad de aplicarle la Carta Democrática a Venezuela. ¿Qué significa realmente, Marco, como experto en el área política? Mira, la Carta Política comenzó en el 2001, cuando los Estados miembros de la OEA la firmaron todos en conjunto, como una medida para preservar la democracia, en específico el 11 de septiembre del 2001, en el contexto también geopolítico internacional de terrorismo. Por lo que había una necesidad en su momento de establecer las reglas del juego. Pero la Carta Democrática en sí no tiene una relevancia jurídica mayor, dado que no es un tratado como tal, sino que es una resolución. Por lo que los Estados miembros solamente, la OEA puede exhortar al Estado miembro al que se le aplique la Carta Democrática ciertas cosas, pero no tiene realmente una relevancia jurídica que obligue al Estado a hacer determinadas acciones. Esta carta sí se ha implementado varias veces en el contexto latinoamericano. Como bien lo dijiste, se ha dinamizado mucho las fuerzas entre derecha e izquierda en la región. Y la última vez que se aplicó fue en el contexto de Honduras, cuando el golpe de Estado contra Zelaya. Manuel Zelaya. Pero también se ha aplicado en otras oportunidades. Se ha aplicado en Venezuela, por ejemplo, durante nuestro golpe de Estado en el 2002.
solo que no tuvo mayor relevancia porque ya el 14 de abril ya el presidente Chávez había vuelto al poder. Se invocó. Se invocó, Pero exacto. no se hizo, no se ejecutó. Exactamente, no se ejecutó como tal porque no hubo la necesidad. Hay otros países, como en el caso de Perú, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Nicaragua, también que los contextos fueron muy rápidos, muy violentos, pero de rápida solución. Entonces no hubo la necesidad de aplicarla como tal. Esta sería ya la segunda vez, a excepción de Honduras, y por supuesto el antecedente que tenemos de Cuba, pero sería realmente la primera vez en el caso venezolano que su implicación sería bastante marcada a nivel internacional, hasta cierto punto, por supuesto, por lo que te estoy diciendo de que no tiene una relevancia jurídica, sino más bien es una exhortación a hacer determinadas actividades políticas. Los medios internacionales y nacionales también han venido magnificando Sí. digamos, lo que ocurriría si la Carta Democrática es aplicada. Pero por lo que estás diciendo, por el contrario, no es el nivel. Y lo que dice Julio Borges, que está por encima de la Constitución. Por favor, ¿y dónde estudió Derecho Julio Borges? ¿Verdad? ¿Dónde, no? ¿Dónde? Pues nos tenemos que preguntar que no solamente en ese contexto, ¿qué está por encima de la Constitución venezolana? No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si es para disertar, ¿cómo él puede plantear eso, hermano? Yo creo que tenemos que explicarle a la gente en ese proceso qué implica la Carta. Es que tú ves una actitud vendepatria cuando un presidente de la Asamblea Nacional dice que la Constitución del país que él representa está por debajo de una Carta Democrática Interamericana. Es grave, es grave. Es grave, que muy diga grave. eso, es muy grave. Es muy grave. Demuestra su ignorancia, pero también es grave, porque está colocando sobre la balanza la posibilidad de que el país ni siquiera, la Constitución misma, pueda ser reconocida como, si viene alguien de afuera Claro. a pretender agredirnos como en efecto. Y revela lo una ocurre. intención política, revela una agenda de la oposición venezolana, que la hemos visto en muchas de sus acciones y esta es simplemente una cereza más en el pastel. ¿Y quién es Luis Almagro? Vamos a hacernos esa pregunta. Sería bien bueno, pero antes de que hablemos de Luis Almagro, vamos a ver qué fue lo que dijo, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Delcy Rodríguez, nuestra canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en la Organización de Estados Americanos esta semana. Vamos a ver una parte de lo que fue su discurso y comentamos entonces eso, y además de eso introducimos quién es Luis Almagro para que nos aclare Marcos el día de hoy. Adelante el video. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano, alertados por las graves acciones que desde la Organización de Estados Americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro, por lo que decidieron continuar revisando en un consejo permanente el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Hay quienes han dicho que esa es una intervención, otra de las tantas intervenciones excelentes que ha tenido nuestra canciller a nivel internacional. En el caso de la OEA, puntualizando lo que es la absurda para nosotros, pero además de eso, obsesiva intervención de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Hace un rato preguntaba a José, vamos a darte la oportunidad de que lo responda. ¿Quién es Luis Almagro? ¿De dónde viene y qué es lo que hace hoy? Mira, Luis Almagro viene de Uruguay, viene durante el contexto del gobierno de Mujica, una persona que desde la izquierda ha sido muy vanagloriada por ser un intelectual perdón, desde la derecha, ha sido muy vanagloriado por ser un intelectual de derecha, por tener supuestamente una investidura democrática intachable, y al primer cargo de poder internacional empezaron las tachas. Exacto, ha tenido un ataque obsesivo, como bien lo dices tú, contra democracias constitucionalmente y legítimamente elegidas para estar allí. Ha hablado del caso de Ecuador, ha hablado del caso de Bolivia, pero últimamente
solo se ha centrado Dedicado. en el caso venezolano. Podríamos decir en ese caso que las palabras de Pepe Mujica cuando planteaba que cuando se le da el poder a una persona, ¿qué ocurre? Por Cuando supuesto. verdaderamente la conocerás. Ese es el Sí, carácter sí, de Almagro. Sí, claro. Así Y es. ese es el verdadero carácter de Almagro. No es democrático, definitivamente. La canciller decía, por ejemplo, la canciller Delcy Rodríguez, decía en esa intervención en la OEA que se dedicaron a revisar la cuenta Twitter de Luis Almagro y en lo que va de año el 75% de los mensajes eran para agredir a Venezuela. O sea, definitivamente tiene que estar, ¿cómo se llama? Claro. La obsesión tiene que ser muy grande, porque ¿por qué tanto empeño contra Venezuela? ¿Qué pasará allí? Fíjate que en la misma cuenta que hacen, durante el 2016 el 25% de sus tweets fueron dedicados a Venezuela. Ahora, es decir, estamos hablando de 1 de 5, 1 de 4, 1 de cada 4 mensajes son dedicados a Venezuela. Tiene que tener unos intereses muy particulares Así es. para el caso venezolano, Así es. porque yo no podría hablar de Almagro actuando como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. A mí me parece más bien un Almagro actuando como un actor político que tiene incidencia internacional, Claro. pero como sujeto, no como representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Si fuese así, tendría que dedicarle la misma cantidad de tiempo a 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Por ejemplo. a las negociaciones de paz de la FARC, gobierno colombiano, a líderes comunitarios desaparecidos en Honduras, Bloqueo que en por cierto Cuba. la OEA no ha mencionado. El bloqueo a Cuba, ¿dónde lo dejamos? Por ejemplo, hay una cantidad de problemáticas en todo el Cono Sur, por no hablar de gobiernos de derecha que se han localizado nuevamente, como Perú, como Argentina, como Chile, Brasil, el golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff, que fue un golpe de Estado, y no le vemos el mismo interés para defender y promover los derechos Se humanos le en ven esos las países. posturas allí entonces. Se le ven mucho las José también es productor de programas de Vive Televisión. Como productor ha tenido la oportunidad también de revisar la mediática internacional. José, ¿no te llama la atención eso? Yo te digo una cosa, que alguien escriba el 75% de sus mensajes en una red social a alguien, tiene que ser que está enamorado, la única explicación. O sea, está enamorado de la muchacha, empieza a escribir, o la muchacha está enamorada del tipo, empieza a escribir sobre Y esa solo pareja. sobre eso. Pero en este caso, Yo creo que el sentido común es que ahí hay una palabra dólar implícita detrás de todo eso. No solamente que quiera escribir por plantear un argumento que él tiene. Simplemente yo creo que le están pagando a Luis Almagro para que plantee toda esa situación y haya un cambio de política en Venezuela. Yo creo que eso es lo que está detrás de todo eso para mí. obsesión por el dinero también. Sí, sí, se por aprovecha. supuesto. Yo creo que eso es lo que plantea este personaje que está haciendo una injerencia sobre nuestro pueblo venezolano y aprovechándose de codearse con personas como Lilian Tintori y Ceballos, por favor. Todos saben cómo son Dime sus con quién andas y antecedentes. te diré quién eres. Bueno, eso es lo que creo que es, así es. Y entonces, a un país como Venezuela, que ha venido ensayando por diferentes áreas un intento de una democracia mucho más participativa, un país en el que se producen elecciones prácticamente todos los años, si no es a nivel de las principales instancias de poder, como el Ejecutivo, o el Legislativo o el Judicial, perdón, el Judicial no me refería al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Regional, al Ejecutivo municipal. También es a nivel de consejos comunales, a nivel de comunas. Hay elecciones prácticamente en todas partes y a toda hora. Y sin embargo somos precisamente el país más atacado porque supuestamente no estamos aplicando democracia y nos deberían aplicar a nosotros la Carta Democrática con las sanciones que eso conllevaría. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Está bien sabrosa la conversación. Estamos aclarando muchas cosas. Cuando regresemos me gustaría que también, ustedes dos son politólogos, me gustaría que ustedes también hablaran, ¿por qué Venezuela continúa en la Organización de Estados Americanos? ¿Qué es realmente lo que permite que sigamos allí? Y no que nos simplemente cerremos la puerta y digamos, chao, quédense ustedes con su perol y volvemos luego. No se vayan a ir muy lejos, ya vamos a regresar con mucho más de Real y Medio desde el kiosco El Saladillero. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en Real y Medio, hoy desde el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente, en Maracaibo, capital del estado Zulia. El tema de hoy, la injerencia que pretende hacer Luis Almagro amparándose en la OEA y dando espacio a que nos puedan intervenir países como los Estados Unidos o cualquier otra fuerza multinacional como inventan en otros contextos para agredir a países como por ejemplo ocurrió en Libia, pasó en Siria, pasó en Afganistán, etc. En esta conversación nos acompaña hoy Marcos Pérez Cacique. Marcos es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en Luz y también es magíster en Antropología.
Y por supuesto también con kiosquero hoy está Josué García. Josué es, además de licenciado en Ciencias Políticas, también es productor de programas en Vive Televisión. Vamos a conversar nuevamente, vamos a seguir con el tema que tiene que ver con la OEA. Dejamos al aire una pregunta: ¿por qué Venezuela permanece en la OEA, aún denunciando, inclusive, como lo hizo la canciller una vez más, la canciller Delcy Rodríguez, denunciando que la OEA no ha actuado en situaciones muy particulares en el continente, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, avalando con su silencio o con sus omisiones golpes de Estado? En América Latina vivimos golpes de Estado por todos lados, prácticamente un momento de la historia nuestra en la que todos los países tenían una dictadura militar, salvo Venezuela, salvo Colombia en algún momento, casi todos los países una dictadura militar. Y la OEA, silencio. ¿Por qué Venezuela entonces continúa en la OEA? Mira, muchos críticos de estos organismos multilaterales internacionales basan sus críticas principalmente en que cuál es la utilidad de estas comunidades realmente para las dinámicas políticas propias de cada uno de los países. En el caso de Venezuela han servido más como elementos de injerencia, elementos que permiten traspasar la frontera, incluso judicial, y comenzar a generar acciones, a comentar, a hacer injerencias sobre las dinámicas propias del país. ¿Por qué Venezuela sigue adentro? Como politólogo yo te podría decir que hay una cantidad de necesidades que si la OEA realmente respondiera a esas necesidades, pues cubiertas, sería muy importante la presencia de Venezuela allí, sobre todo en materia de derechos humanos. Pero dado que no las cubre, dado que la OEA no responde con igualdad y celeridad a los problemas de derechos humanos por partes iguales en cualquier país de Latinoamérica, la única respuesta que se me ocurre es tradición, porque realmente la función de la OEA no está siendo cumplida a cabalidad. Ayer lo decía Delcy Rodríguez, ¿no? ¿Lo recuerdas tú en el video? Totalmente, que lo acabamos de ver en el otro segmento y planteando desde el punto de vista politológico. Yo creo que, ¿dónde está el punto de vista de legalidad entonces y de legitimidad? ¿A qué intereses está cumpliendo la OEA? Obviamente lo sabemos, a Estados Unidos. Yo creo que es una organización que no debería existir. Por eso yo creo que Venezuela ha tratado con el comandante Hugo Chávez de plantear otras organizaciones e instituciones que planteen de verdad una integridad entre toda nuestra América Unida. Claro, no es que partamos de decir que la Organización de Estados Americanos no deba existir. Es que debe existir otra organización de Estados Americanos, porque la actual no funciona, no resuelve las problemáticas. Una CELAC, una UNASUR dimensionada a toda la región, a todo el continente americano, es mucho más factible que vaya a solucionar problemas en materia de derechos humanos que esta OEA que está ya desfasada. Almagro viene siendo como una pieza. Yo no creo que sea, y ustedes lo han dicho también, por supuesto, que sea él la punta de lanza. Simplemente es una pieza dentro de un engranaje. Desde hace mucho tiempo se viene hablando, se viene construyendo a nivel internacional la matriz de opinión de que Venezuela es un Estado forajido, un Estado fallido, y por lo tanto eso justificaría una intervención, si no de un país, directamente una fuerza de varios países donde se enmascaran los intereses del que realmente está interesado, que en el fondo sigue siendo los Estados Unidos. Vamos a ver en estos momentos un video que queremos que ustedes también puedan apreciar, donde Luis Almagro demuestra con quién está y por qué este tipo de intervenciones contra nuestro país. Adelante el video. En cuanto a retaliaciones, nosotros en este camino de aplicación de la Carta Democrática, siempre alguien nos tiene que pedir la medida, en algún momento. En su momento lo hizo la Asamblea Nacional, una decisión que se tomó y que se ha mantenido vigente hasta ahora. Y es en función de eso que hemos hecho los siguientes pasos. O sea, nosotros no vamos a ir más adelante de lo que la sociedad, de lo que los poderes públicos o de lo que las fuerzas vivas de un país quieren respecto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero la Carta Democrática Interamericana es por sí un instrumento constructivo. Si ustedes ven nuestras recomendaciones, las mismas son absolutamente constructivas y procuran encontrar soluciones específicas para los problemas puntuales que tiene Venezuela. Esa dictadura tratará de resolver de la mejor manera. ¿Sí? Que de una dictadura se sale por elecciones. Eso no hay. Fue en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en España. De las dictaduras se salen
con elecciones, con nuevas elecciones, abriendo posibilidad de derechos a toda la gente. Y eso es la solución para todo el tema. ¿Vieron ustedes entonces cómo, además de los tweets que ya denunció de la cuenta de Luis Almagro, denunció la canciller Delcy Rodríguez, la mayoría de ellos apuntando contra Venezuela, además de manera negativa, porque ni siquiera, vamos a reconocer que Venezuela acaba de ser galardonado por la ONU, por la UNESCO, porque hay avance a nivel educativo, o por la FAO, porque hay avance a nivel de la alimentación. No, eso no le interesa para nada a Luis Almagro, pero se reúne con miembros del partido que en nuestro país ha sido más violento, como lo es Voluntad Popular. Y la pregunta entonces es, en ese contexto, ¿qué papel juega entonces Luis Almagro? Si está claramente identificado. Es que es muy pertinente la acotación que hace Carmen Velázquez cuando establece que Tintori y de Ceballos, Patricia de Ceballos, son miembros militantes y activos y representantes de Voluntad Popular. Ojo, que es el único partido de la desunida Mesa de la Unidad, de la fragmentada Mesa de la Unidad, que nunca se sentó en la mesa de diálogo. Correcto. En ese mismo video, más adelante se puede observar y cualquiera puede escucharlo. La mesa de diálogo fue un fracaso, la mesa de diálogo fue un fracaso. Es muy sencillo, desde afuera de la mesa, desde afuera del diálogo, decir que el diálogo no funcionó. Claro. Recordemos que Voluntad Popular es la extrema derecha venezolana. Exacto. Aquellos mismos que en el 2014 incentivaron a parte de la población venezolana a arremeter contra las instituciones y contra el orden civil. Y contra otras personas. Y contra otras personas, que todavía hay averiguaciones sobre el hecho de la confusión tan grande que se armó por los discursos de este señor que sabemos que y que es preso, porque Leopoldo López de hecho está preso precisamente por eso. Bajo sentencia judicial. Exactamente. Es que fueron las guarimbas, ese planteamiento en donde tantas personas sufrieron, nosotros también aquí, desde el Estado a todo el mundo afectó. Nos afectó de una manera, y que una persona quiera patear la mesa del diálogo y decirlo desde afuera, yo creo que eso es inadmisible. La compañera ahí, un tremendo trabajo desmontando esa actuación que se viene realizando desde los Estados Unidos. Es que tú ves la agenda. Tú ves la agenda extremista de Voluntad Popular, primero con el proceso de la salida, que así lo llamaron. Luego con la injerencia internacional, con la señora Tintori yendo al último rincón del mundo buscando apoyo internacional para amedrentar contra el país de donde nació, pues, nuestro país. Ahora con la fichita de Almagro y la joyita que se ha constituido con esta Carta Democrática Internacional, que es muy validera como documento internacional, pero tenemos que entender que en el contexto venezolano, en este momento, no tiene más allá de un tinte político y con intenciones políticas. Le está prostituyendo. Se puede decir que la Carta Democrática, que nace con una vocación interesante, se ha prostituido en las manos de la oposición venezolana y en particular de Luis Almagro. Por supuesto. Porque ve, la Carta Democrática Interamericana, lo que constituiría como primera medida es formar una delegación diplomática con varios países de la región y van y conversan con el gobierno venezolano, ok, vamos a darte asesoría a nivel diplomático y por buena fe y buen oficio para que solucionemos el problema. Exacto. Pero Voluntad Popular, ya sea por inocencia o porque y tienen toda la intención del mundo, están tergiversando la Carta Democrática, haciendo ver que una vez que se implemente, el gobierno de Maduro cae, cosa que no es cierta. Ustedes dos son expertos en ciencias políticas, por lo tanto están muy bien versados en lo que significa sistemas electorales. El sistema electoral venezolano puede ser acusado, con todos los cambios que se han generado y con las leyes que se han producido, puede ser acusado de un sistema fraudulento, como lo está haciendo la oposición. No. ¿Hay algún elemento que a ustedes les parezca que pueda ser base para que ellos hagan ese tipo de acusación? Bueno, yo he trabajado en mesas electorales y yo creo que ese proceso está totalmente blindado. Desde un primer momento se plantea cómo se trabaja en una mesa, en una elección y todos los pasos. Tantos organismos internacionales que han venido a observar y avalan. Jimmy Carter es uno de ellos, en donde plantea que es el sistema más seguro, hermano. No te puedes caer a mentiras y no le puedes caer mentiras a toda la opinión internacional. Estamos en el país en donde las elecciones son totalmente transparentes. Seguras. Sí, sí, sí. Y Jimmy Carter, un día antes de ese comunicado, era vanagloriado como el señor de los sistemas electorales en el mundo, y un día después era vendido y era comprado por el gobierno venezolano. Pero no tiene sentido. Así es. Y estamos hablando, yo traigo a colación al tema de las elecciones porque evidentemente en un sistema democrático donde hay consultas electorales, si el sistema electoral como tal, si el proceso que lleva a cabo el conteo de los votos de la población está viciado, evidentemente alguien puede acusar que el país, pueden haber 500 elecciones, pero todas están amañadas. Pero en el caso nuestro no ha sido así.
Por el contrario. Completamente automatizado. Así es. Completamente automatizado, y esa ha sido la política de gobierno más bien. Y ha ganado en estos momentos. ¿Quién ganó la Asamblea Nacional? La oposición. En ese momento nosotros no vinimos a cantar fraude. Aceptamos el voto popular, hermano, de todo este tipo de elecciones. Yo creo que aquí esto está totalmente transparente. Sí, exactamente, exactamente. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado está derechos humanos. No solo elecciones. Un país no solamente es democrático porque hace elecciones con frecuencia, consulta a su población para que decida quiénes son los que deben llevar adelante tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, sino también la parte de los derechos humanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden decir que en Venezuela se persiguen los derechos humanos? Cuando en Venezuela lo que tenemos es una gran impunidad más bien. ¿Estoy en lo correcto? ¿O No, ustedes por como politólogos supuesto. me refutarían eso? Hace poco hubo una reunión con algunas organizaciones no gubernamentales en las sedes de la OEA. Verdaderamente no gubernamentales. Las Como ONG, otra. imagínate. Bueno, con una máscara que dice que son no gubernamentales. no son, sí. Vamos a ponerlo No así. dependen del gobierno venezolano, pero sí dependen de otros gobiernos. Sí, y allí se comenzó a decir una cantidad de elementos en contra de los derechos humanos en Venezuela que son completamente falsos. Hablan de persecución a medios de comunicación, cuando cualquiera aquí con una cámara, con un celular o hasta en unas instalaciones de medios de comunicación insultan, dan Falso testimonio. falso testimonio, Correcto. posverdades, de la manera más descarada, y no hay ningún tipo de represalia. Incitan a delinquir también. Incitan a delinquir inclusive a través de Claro, los medios. incitan a la violencia, incitan al odio, mensajes de odio en redes sociales, en internet, por videos, por canales de comunicación. Es preocupante más bien. Y aquí no hay ningún tipo de problema. Eso lo haces en otros estados, que no vamos a hablar de estados desarrollados o no desarrollados. En la misma región latinoamericana, tú tienes actitudes como esas, como periodista, y por lo menos te llevas un susto 3 días. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, Marcos y Josué. Cuando regresemos, toquemos otra vez ese punto, porque estamos hablando de que a pesar de lo que estamos diciendo, que vivimos en Venezuela y lo vemos a diario, se mantiene una matriz mediática tan fuerte a nivel internacional que prácticamente parece que aquí estuviésemos viviendo en la época de las cavernas, cualquiera mata a cualquiera le quita las cosas a los demás, cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a retomar ese punto, me gustaría que lo ampliáramos un poco más cuando regresemos de esta pausa. No se vayan muy lejos, ya volvemos con muchísimo más de Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo. Ya volvemos. Nos encanta que nos estén acompañando. Muchas gracias por seguir con nosotros en Real y Medio desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo, capital del estado Zulia, desde la sede de Vive Occidente. Conversamos hoy con Marcos Pérez, le vamos a agregar el segundo apellido, Cacique, no vayan a creer que es Marcos Pérez Jiménez, Marcos Pérez Cacique, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Antropología. Y también nos acompaña hoy como kiosquero Josué García. Josué también es licenciado en Ciencias Políticas, pero además de eso es productor de programas en Vive Televisión. El tema, la OEA, el tema, la injerencia extranjera en Venezuela. La OEA es un punto, pero la injerencia en el país sigue siendo una espada de Damocles. Todavía tenemos un decreto ejecutivo que cuando en su momento fue presidente Obama promulgó y que se vuelve a reactivar en este año, o mejor dicho, el año pasado, sigue siendo activo. Es decir, por todos lados nos están cercando. Sin embargo, ¿de dónde viene, si estamos tan claros lo que vivimos en el país, lo que verdaderamente no tenemos una venda puesta en los ojos de lo que está pasando? ¿Cómo es posible que todavía esa matriz mediática que a nivel internacional se ha manejado en contra de nuestro país, de que estamos prácticamente matándonos unos con otros en las calles, que esto es un desastre, que hay el total caos? ¿Cómo es posible que esa matriz siga teniendo tanta fuerza en otros países? Es que eso me recuerda a discusiones que tuvimos incluso en la misma universidad con el neofascismo y la habilidad que tiene el fascismo de disfrazarse de democracia y de disfrazarse de derechos humanos, vejando una cantidad de deberes que tiene la ciudadanía para con su Estado también. Entonces, el uso de los medios de comunicación para solapar detrás de una máscara de cordero una violencia genérica, racista, clasista, xenofóbica, de género, eso ha sido muy común, no tanto en estas latitudes, pero sí ha sido una herramienta muy bien utilizada por Estados Unidos, por Europa, para detentar un poder que no le pertenece. Nosotros tenemos petróleo,
Eso nos pone en la mira Ese es el punto clave. de las potencias mundiales a nivel internacional. Fue precisamente el elemento que jugó papel importante en Libia, que lo jugó en Irak, y que de alguna manera u otra también sigue siendo la que se usa en muchos otros países, y nos incluye a nosotros, por supuesto. Claro, el contexto político del Medio Oriente es distinto, eso lo conversábamos, ¿no? Es muy difícil que en Latinoamérica vamos a tener un ejército armado realmente accionando, pero ¿qué tan lejos estamos? Colombia está completamente militarizado por Estados Unidos. ¿Y cuántas bases militares tiene? 7. Si no me equivoco, Sí, son creo que son 7, 7, creo que 8 o 7. Entonces, ¿qué tan lejos estamos? No somos Medio Oriente, no estamos así al punto de Medio Oriente. La penetración que ha obligado y las guerras que se han sucedido obligadas por Estados Unidos y determinados estados europeos. Pero ¿qué tan lejos estamos? Sí. Si permitimos la injerencia a través de la Carta Democrática Interamericana, ¿qué nos queda para tener un ejército de Estados Unidos de puerta en puerta? Y que debe entender no solamente el pueblo venezolano que una injerencia que implica una bomba que lance un avión no va a distinguir un venezolano de un partido político u otro. No de otro, sí. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta al hablar de esta situación. Y Oriente Medio, eso es hablar de etnopolítica también. Allá son tribus. Y obviamente aquí somos un solo pueblo, somos un solo sentir. Entonces tenemos que luchar por nuestro país y nuestra soberanía. Sí, sí. Y es bueno aclararle eso a nuestros usuarios que no siguen el pensamiento bolivariano, que no son chavistas. Que una bomba, como ya se ha dicho muchas veces, una bomba que nos lancen no va a distinguir entre chavistas y no chavistas. No va a distinguir entre un barrio dominado principalmente por sectores de oposición y otro que sea chavista. Evidentemente que no. Por lo tanto, invocar eso, un país que es pacifista como Venezuela, es realmente meterse en un callejón que no sabemos a dónde nos va a llevar. Creemos que nos va a llevar a cosas muy malas, por lo tanto alertamos a la gente que independientemente del pensamiento político que tenga, no permita para nada, no se haga eco para nada de llamados a intervención en nuestro país. Sí, eso es consecuencia también de los procesos neofascistas. Exalto los derechos y no los deberes. Correcto. Entonces, cuando yo no tengo deberes, no soy ciudadano. Y mi percepción del mundo es como individuo, no es como sociedad. Si yo no me veo como sociedad, pues no me interesa si se meten, si no se meten, si hay una bomba o si hay 3. Con tal de que en mi casa no pase nada. Y mucha gente, y esto sí de cada lado de la acera, tanto oficialistas como opositores, mucha gente aún percibe, a mí no me interesa qué pase en el país, siempre y cuando que yo y los míos estemos bien. Cuando todos somos venezolanos, donde cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad de cada una de las cosas que ocurren. Aquí hay una percepción cortoplacista que ha agudizado mucho más la ya problemática situación que existe. Una percepción a largo plazo, una percepción de sociedad venezolana es necesaria. Y yo creo que Chávez llegó en un momento muy adecuado, porque si alguien precisamente cambió eso que estás diciendo y que le abrió a mucha gente los ojos y las perspectivas de lo que podía pasar en el país, fue Chávez. Vamos a compartir con ustedes un video en el que Chávez también ya lo hizo muchísimas veces. Una vez más, Chávez nos alerta sobre la posibilidad de que haya injerencia en nuestro país y que podamos tener las consecuencias de una guerra internamente que venga desde afuera. Vamos a ver de inmediato ese video. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. Y el comandante eterno hablando precisamente, alertándonos como muchas veces lo hizo y sigue teniendo muchísima vigencia porque el peligro sigue estando presente. Claro. Estábamos hablando hace un rato de que una de las cosas, fuera de cámara, una de las cosas que con seguridad nos ha atacado más fuertemente es algo así como que no tengamos esperanza de futuro o expectativa de futuro. Politólogos saben mucho de eso, por favor, aclárenme. Mira, en mi opinión personal, yo creo que esta población ha sido muy bombardeada
por medios de comunicación extranjeros que han vendido una cantidad de sistemas de valores que no son propios de nosotros. Exacto. Nosotros somos, bien lo decías tú, comunidades, y comunidades centradas. Rotamos alrededor de la madre, sentimos admiración por nuestros padres. Nuestra familia se extiende más allá del núcleo familiar, donde un perfecto extraño, por ser muy amigo de mi padre, ya es mi tío. ¿Ok? Es decir, O le decimos hermano o primo. claro, somos unidos como sociedad venezolana. Un sistema de valor extranjero, y pongámosle nombre y apellido, estadounidense, que lo que vende es yo, individuo, consumo y tengo carro, estoy bien, no se adecúa a nuestra realidad y comienza a trastornar al individuo particular en Venezuela. Entonces, hay que percibirnos a largo plazo, hacia el pasado, por supuesto, para entender esto, pero hacia futuro. No podemos seguir pensando en lo urgente y no hacer lo necesario. En el país hay una cantidad de deberes que todos como ciudadanos tenemos que corresponder. Yo creo que también ahí nos debemos plantear y hacerle un llamado a todos esos hermanos venezolanos que se van al exterior. Vean esa situación en esos otros países, cómo se maneja la dinámica social. Sí. Es totalmente distinta. Siente que extrañan a su patria cuando ven que no pueden hacer muchas veces, hermanos, las cosas que aquí sabemos que no se deben hacer. Pero si queremos a Venezuela y creamos una sociedad en la cual podamos hacer avanzar nuestras instituciones, nuestros valores y sopesar todo eso más allá de lo que venga del exterior, yo creo que Venezuela tiene para rato ser uno de los fundamentos morales para todo el mundo. Y hace un rato decía Marco también, apoyando lo que dice José, bien interesante, porque nosotros de verdad nos decimos hermano a cualquiera que apenas vamos conociendo, hermano, ¿cómo estáis? Hermano, primo, ese tipo de tratamiento, ya el lenguaje como tal anticipa que hay, o muestra que hay valores. Y es una relación mucho para más toda la vida, trascendentales. Javier. Así es, Claro. así es. Y el acento viene ahora en construcción de poder popular, porque en la medida en que se construye tejido social alrededor de comunas, consejos comunales, los CLAP, etcétera, es decir, en la que haya precisamente organización del pueblo para que resuelva sus problemas, en esa medida estamos efectivamente anclándonos en eso que estabas diciendo, que es nuestra tradición. Porque tú nuestros lo valores. dices, como estamos unidos, ese es el caldo de cultivo para que se den movimientos populares de un soporte o de un sustento bastante firme. Correcto. ¿Ok? Se evidencia, por ejemplo, en la Sierra de Perijá, en el Amazonas, en la costa sur del lago, en Oriente, en los pueblos afrodescendientes, donde comunidades de familias se unen y comienzan a generar trabajos socioproductivos, culturales, ideológicos incluso. Eso llevado a su máxima expresión política, hablamos de un sistema político que va desde las bases hacia arriba. Y esto es un mensaje para cualquier tendencia política, Sí. porque, y yo como politólogo le coloco el tilde de error a la oposición cuando no hace trabajo desde la base. Porque hacer un trabajo de base es independientemente de tu tendencia política. Así es. Va a tener resultados, va a ser efectivo, porque las necesidades van a ser solucionadas por las mismas comunidades. Yo quiero traer ejemplos cerrando, porque de verdad, si el decreto Obama en su momento logró que tanto gente de oposición como de nuestro lado se unieran para repudiar esta acción, yo creo que ese es el camino, hermano. Tenemos que unirnos todos para que Venezuela salga adelante. Y obviamente también desde la idea del poder popular, que es lo que es nuestra bandera para salir adelante. Claro, porque en la medida que nos organizamos para que un problema que es común, de nosotros como vecinos, podamos atacarlo juntos, en esa medida estamos construyendo precisamente eso, solidaridad, mancomunidad, independientemente de qué piensa cada quien, de cómo uno piensa desde el punto de vista político. Pero resuelve un problema de la comunidad, si se nuclea por ese lado, que es el fundamento del poder popular, el fundamento de lo que planteó Chávez en los consejos comunales y en las comunas, evidentemente sí tenemos un país para mucho futuro. Y yo creo que eso es a lo que están apelando individuos como Luis Almagro, como ficha del imperialismo estadounidense. Apelan a precisamente pensar que si no lo rompen eso, nuestro país, que ya es un ejemplo, va a ser una referencia aún mayor a futuro. Y los cambios que hemos visto, algunos cambios que se han producido en América Latina, no van a ser para mucho tiempo. Porque Yo creo esta que los ficha de pueblos Estados Unidos sí piensan a futuro. Ellos sí tienen una planificación a largo plazo, Correcto. solo que no es en beneficio de los pueblos. Exactamente. En su propio beneficio, por ejemplo, el caso del petróleo. Ellos tienen claro cuánto tiempo les puede durar el petróleo con fuentes como distintas a las de Venezuela. Y están viendo cómo Venezuela también ha diversificado sus fuentes de exportación. Venezuela también ahora tiene muchísimo más
impacto con su producción petrolera en países como China. Y eso para los Estados Unidos es una preocupación. Por lo tanto, este país no es un buen ejemplo para ello. Ahí está clara la situación. Sí. Cerremos entonces el programa de hoy con yo quiero retomar algo que dijo Marco al comienzo. Y es, realmente qué consecuencias trae la aplicación de la Carta Democrática. Con eso cerramos. La Carta Democrática a Venezuela. Si lograran eso realmente, si finalmente lograran conseguir los votos en la OEA. Que son 24, Ajá, son 2/3. Exactamente. Si lograran esos 2/3 de los votos, ¿qué pasaría en Venezuela? Una comisión de la OEA, representantes de distintos países, vendrían acá, asesorarían a los grupos de poder, tanto del gobierno como de oposición, y de no solucionarse la situación que ellos han determinado antidemocrática, ojo, que ellos han determinado antidemocrática y anticonstitucional, pues se sanciona a Venezuela eliminándole el derecho a voto dentro de la OEA, pero tiene que seguir rindiendo cuentas en derechos humanos. De resto, no tiene ninguna otra implicación. ¿Políticamente? Políticamente, sí, ni económica ni social. Porque podría ser un reconocimiento de un organismo unilateral, un organismo fuerte, unilateral, de que en Venezuela tenemos un Estado no democrático, por lo tanto un Estado fallido. Por supuesto. Y hace poco María Corina Machado hizo esa alusión, que me pareció errónea, por cierto, de decir que la implementación de la Carta Democrática Interamericana le alude al gobierno de Maduro el adjetivo de dictador, cosa que no es cierto. No es cierto. Marco, 1.000.000 de gracias, hermano. De verdad que sí, fue una conversación bien, pero bien interesante, que nos abrió muchos cauces en relación a lo que está pasando en América Latina y particularmente con Venezuela. José, bueno, igualmente, bueno, los politólogos tienen muchísima claridad en los sistemas políticos y por lo tanto hoy de verdad fue muy ejemplarizante la conversación. A todos ustedes les damos las gracias por habernos acompañado y les decimos que no se pierdan la excelente programación que todos los días, a toda hora, a cada minuto nos presenta Vive, el canal del Poder Popular. Y en particular, todos los sábados a las 12 del mediodía, Real y Medio, mostrando el contraste que hay entre lo que dicen los medios y lo que dicen las voces reales, las voces de la calle, los protagonistas. Estén muy bien y por supuesto esperemos que no pase de allí todo este tipo de intentos por atacar nuestra soberanía como país. Seguiremos adelante porque Venezuela unida jamás será vencida. Tengo la chiva y chivitos. Con Real y Medio, con Real y Medio, con Real y Medio, compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con Real y Medio, con Real y Medio, con Real y Medio, compré una burra. La